Bienvenidos todos y todas a nuestro programa En la Balanza. Hoy vamos a compartir el análisis con la profesora, comunicadora, militante de la verdad, Geraldina Colotti. Bienvenida, Geraldine, a tu casa TV, también el programa En la Balanza para compartir las reflexiones. Geraldine estuvo recientemente, o ha estado viniendo recientemente, sobre todo con un trabajo que ha sido muy consecuente en el desmontaje de las mentiras que se han fraguado comunicacionalmente en contra del proceso bolivariano y en contra de los pueblos del mundo. Hay ciertamente una lucha desde Venezuela, desde otros países, con comunicadores de tanto prestigio como Geraldine, comunicadores populares, comunicadores que se han dedicado a la investigación, al análisis de la información que se está manejando a nivel internacional para proteger la verdad, porque en estas guerras de nueva generación, digamos que la principal víctima ha sido la verdad y tenemos que hacer un trabajo muy importante para lograr la objetividad, es decir, la mayor aproximación a la realidad tal y como es, para lograr entender los procesos sociales, los fenómenos sociales que ocurren y también las avanzadas y las escaladas de agresión de países que han estado persiguiendo a quienes con mucho orgullo, mucho honor, queremos autodeterminar nuestro destino. Gracias, Geraldine, por acompañarnos. Aquí nos muestra una de las últimas publicaciones de la periodista Geraldine Colotti junto a Gustavo Villapol, que habla sobre el paramilitarismo, mentiras y bloqueo en el asedio a Venezuela. Háblanos un poquito de este trabajo que hicieron de desmontaje de toda la andanada de falsas noticias, de construcción de narrativas en contra de Venezuela. Gracias, Olga. Un placer volver a estar en este programa donde la batalla por la verdad es algo serio, no son charlas, porque esto tiene que ver, empezando por los países capitalistas, con el ocultamiento de las raíces de la explotación capitalista. Cuando uno niega la asimetría feroz que está en la explotación del capital sobre el trabajo, todo parece igual. Entonces no van a decir que existe una posverdad, que la objetividad no existe y que sobre todo cada quien con estas redes sociales que a pesar de tener una fuerte influencia de la parte de los poderes fuertes, pero han permitido indudablemente el acceso a nivel de masa también a esta herramienta, nos van a convencer que todo es igual a todo, entonces que el trabajador informal que no tiene ningún derecho es un ser libre de escoger dónde ir a trabajar, como no cuentan en los países capitalistas. Sabemos perfectamente que no es así, pero ellos lo ocultan muy bien. Entonces construyen una matriz donde la víctima se transforma en victimario, los estados que más son imperialistas son los que no se puede perseguir porque son demócratas por definiciones. Por lo contrario, Venezuela, siendo una referencia por el mundo, porque ha retomado la bandera del socialismo después de la caída de la Unión Soviética, con otra forma, con principios idénticos, se transforma en una amenaza inusual, extraordinaria, y nosotros sabemos que la verdadera amenaza es la amenaza del ejemplo, en un mundo donde nos intentan convencer que no existen alternativas al capitalismo. Sobre eso, la mediática que ha hecho de la información una mercancía que corresponde a su dueño, que es otro eje de la concentración monopólica a nivel económico. Hay una concentración monopólica a nivel mediático que es acompañada por los think tanks, por la ONG, por todo un aparato
que es más evidente, sofisticado en los países capitalistas, donde los aparatos ideológicos de control son mucho más afinados, confunden, tiene como objetivo, sobre todo los jóvenes generaciones, los trabajadores, las trabajadoras, para confundir de qué lado de la barricada uno se tiene que posicionar. Entonces siempre nosotros con estos trabajos, que lo hicimos con el periódico 4F, donde yo me honro de ser la corresponsal en Europa, con hemos sido tres camaradas, el director Gustavo Villapol, la jefa de redacción, la compañera Verónica Díaz, mi persona. Y ahí hay como una muestra bastante objetiva, para utilizar esta palabra, porque nosotros no pensamos que exista la neutralidad, pero la objetividad sí, que deriva de los hechos, de lo que pasó de este asedio a Venezuela, que ha sido, como usted sabe mejor que yo, siendo una trinchera de resistencia importante, ha sido multifacético y sigue siéndolo. Donde la batalla por la batalla de las ideas ha sido una de las trincheras muy importantes, sigue siéndolo, la batalla por la memoria y también por la identidad. Nosotros hemos enfrentado este tema con varias ponencias que se hicieron ahorita en la UICOM, la Universidad Internacional de las Comunicaciones, que dirige nuestra querida camarada vicepresidenta de la APC, rectora Tania Díaz. Ha habido varias ponencias donde el tema de la batalla de resistencia ha sido central, porque la batalla para la identidad que viene de los próceres es un tema de extrema actualidad que Venezuela ha trabajado desde el comandante Chávez, que sigue trabajando bien lo que para nosotros el presidente pueblo, Nicolás Maduro, uniendo la historia insurgente en aquel entonces de los próceres y de las próceres con la necesidad de batallar en el presente con la reivindicación fuerte de una identidad que ha juntado el bolivarianismo con los principios del socialismo humanista. Geraldine, tú has mencionado que en estas ponencias de la Universidad Internacional de las Comunicaciones, vaya un saludo a este gran proyecto internacional para la comunicación desde la objetividad, desde la aproximación a los verdaderos hechos, ¿no? Se han dado las discusiones en tres elementos. Es muy importante la batalla de ideas, es decir, confrontar los paradigmas, confrontar las posiciones respecto a un hecho determinado, dar la batalla por la memoria, porque además es importante no solamente el debate, que será la batalla de las ideas, sino el rescatar permanentemente la historia de los pueblos, porque tienden los medios de comunicación a hacernos inmediatistas, es decir, lo que pasó hace un año, 2 años, ya no es parte de mi narrativa. Mi narrativa es el hoy, pero olvido lo que sucedió hace 1 año, 2 años, 4 años, 5 años, cuando eso es trascendental para saber hacia dónde debo ir. Caso, por ejemplo, la pandemia, que lo estábamos conversando hace un rato con la profesora Geraldine. En el caso de Europa, que lo hemos dicho aquí varias veces, cuando comienza la pandemia, el terror, sobre todo en Italia, el país de donde procede nuestra compañera, nuestra hermana Geraldine, vivió una situación de mucho dolor por las muertes ocasionadas por el COVID-19. Se veían los camiones militares trasladando los cuerpos y con el dolor de no haber despedida. Veías a las personas en los balcones cantando, entonando con instrumentos musicales alguna canción de despedida, etcétera, etcétera. Pero al poco tiempo eso se olvidó y salió la gente a pedir que más nunca le pusieran tapabocas, que querían ejercer su derecho a morir como les diera la gana. O sea, esas incoherencias son parte de los resultados de este ataque permanente a la memoria, y que es importante en el tema comunicacional rescatarlo, que efectivamente esta ponencia en la UICOM, en la que participó la profesora Geraldine, nos
nos da luces de cómo trabajar comunicacionalmente para que esto sea una realidad, es decir, que permanentemente hagamos un hilo narrativo desde nuestra historia. Y el otro, que es muy importante, es la batalla por la identidad. Estos grupos hegemónicos internacionales han trabajado mucho en desvirtuar nuestra identidad y en, digamos que, separarnos de nuestros principios, de nuestros valores, y en el caso venezolano, de nuestro proyecto histórico. Si algo no le perdonan al comandante Chávez, es precisamente el haber rescatado el proyecto histórico de Bolívar, que había sido de alguna manera solapado, por no decir enterrado, como decía el cantor Ali Primera, que decía, bueno, se acercaban al panteón a ver a los próceres, a ver a Bolívar, pero para ver si de verdad estaba bien enterradito, ¿no? Sí. O sea, era enterrar la memoria, enterrar el espíritu emancipador, enterrar nuestra identidad, que tiene una mezcla maravillosa entre nuestros pueblos originarios, la conciencia de clase que se desarrolló durante la independencia y la necesidad de ir a procesos emancipadores. O sea, hay una mezcla hermosísima y liberadora en toda nuestra historia y se nos intentó atacar. ¿Qué conclusiones en ese sentido sacas tú en relación a estas batallas que estamos dando y que tú estás dando también como parte de las brigadas de comunicación desde Europa y que nos están apoyando además no solamente a Venezuela, sino a Cuba, a Nicaragua, claro, a Palestina, a los pueblos en resistencia y en este momento a Rusia, que ha sido también víctima de este bloqueo comunicacional y de una narrativa que criminaliza a Rusia en este momento, sobre todo en Europa, de donde tú vienes? Sí, porque hay también una, como tú dijiste antes, con respecto a Bolívar enterrado, ¿no? La palabra poética, pero muy precisa del cantor del pueblo, Ali Primera. Hay también una especie de museificación, no sé si se dice esa la palabra, de la memoria, como algo de muerto, repetitivo, circular, cuando al contrario la memoria è historia, e la historia è historia de la lucha de clase que han acompañado y siguen acompañando el proceso de emancipación de los pueblos. Entonces es una guía por la acción, porque cuando uno no sabe de dónde viene, tampoco sabe dónde se encuentra, menos aún dónde quiere ir. Claro. Entonces esto al contrario, este proceso de concientización de la memoria es construcciones de relaciones sociales, de tejidos sociales, entonces de resistencia y de visión de futuro. Esta gran visión de futuro que ha tenido nuestro comandante eterno, juntando la historia insurgente con la necesidad de emancipación del pueblo de Venezuela, pero también juntándose a la necesidad de emancipación de los pueblos del mundo con la fuerte relación de las revoluciones del siglo de antes que podemos decir que tiene como símbolo nuestra amada Cuba, que es un faro en el mundo. La relación entre Fidel y Chávez no ha sido solamente una cosa de dos grandes hombres, ha sido juntar las visiones de los revolucionarios del siglo de antes con los revolucionarios y las nuevas generaciones que han, digamos, tomado como el agua, han tomado la fuente originaria y han construido legames sociales, relaciones sociales. Y este tejido social que no existe, que no se percibe en los países capitalistas porque no han convencido en la idea de posverdad fragmentada que somos individuos y no seres sociales, que
somos en relaciones determinadas para el lugar que ocupamos en el enfrentamiento de clase. Por eso hay paradojas como la que hemos visto en Europa por la pandemia, que la gente protesta para sacarse la mascarilla, muchos de estos son jóvenes, a veces dice también de izquierda, no entiende que si uno no muere para la pandemia, pero muere el viejito, muere tu mamá, muere lo que está cerca de ti si tú te infectas. Al contrario, hemos visto como siendo en la Constitución bolivariana el concepto muy importante de corresponsabilidad, de que los pueblos aquí, gracias a la medida tomada con una grandísima visión del mundo, de la globalización por Nicolás Maduro, aquí se evitó el desastre que al contrario en países que supuestamente tenían mucho más herramientas como Italia no se tomaron. ¿Y por qué no se tomaron? Porque en Italia mandan los industriales, mandan las grandes instituciones internacionales, el pueblo sirve solamente como objeto de lucro, de explotación. Entonces no se cerraron las grandes fábricas del norte, en el norte donde se veían todos estos camiones de muertos, pero nadie no contaba por qué, sino poca persona, digamos, de nosotros que no estamos de este lado, ¿no? Del lado de ellos, pero no han dicho que en los últimos 10 años más del 50% del presupuesto destinado a la salud se fue por los grandes grupos privados, porque no han convencido después la derrota de los grandes movimientos revolucionarios en el ciclo de lucha que duró más de 20 años, de los años 70 y 80, que el privado es mejor del público, hasta promulgar una ley que permitía a los privados de hacer negocio en las mismas instituciones públicas, los hospitales y todo. Así llegamos a la paradoja que una mujer embarazada necesitaba una ecografía, le decían que podía ir a 10 meses, para decirse. Pero con esta ley sí iba con el privado, 400 euros o algo así, el día mismo o el día el mañana, ¿no? Esto en la pandemia ha mostrado como al contrario, los privados se especularon, que nada restituyeron de todo lo que habían robado como dinero del Estado, que es nuestro dinero, porque pagamos los impuestos más altos de Europa y tenemos los salarios más bajos de Europa. Esto es muy importante verlo, porque aquí a veces, con la propaganda de guerra que hay, se dice que Venezuela, ya se decía, ¿no? Venezuela está quebrada, entonces imagínense. Y llegaron, a propósito de esa información, porque esto no es información bélica de guerra, llegaron al punto que Venezuela, como ha tenido éxito en la pandemia, había desaparecido de la estadística, o si no, siempre aparecía con que de todo modo la dictadura falsifica las estadísticas, entonces eso son supuestas estadísticas, como supuesto atentado ha sido el tentativo de magnicidio, como supuesto todo es lo que de bueno hace, porque se ocultan los hechos. Un tema muy importante, yo para hacer broma siempre me acuerdo de una historieta que dice, si uno dice que hay lluvia, el otro dice que hay sol, se necesitaría solamente abrir la ventana y ver qué hay, pero no esto con la llamada posverdad, lo ocultamiento que hacen los aparatos ideológicos de control no te permite de ver, además, a pesar que la realidad está bajo tu ojo. Te construyen la ventana. Te construye. ¿Hasta cuándo? Si, por ejemplo, uno te hace creer que esta mesa es una vaca, hasta cuando tú no tengas hambre, y va para sacar la leche de la mesa, te das cuenta que no es una vaca. Pero esto pasó, por ejemplo, en Grecia con la grande crisis, y que puede pasar, o todos dijeron que iba a pasar después de la pandemia, que ha sido una, digamos, evidencia más dramática de la crisis estructural
del capitalismo a nivel global, quindi hemos tenido una crisis pandémica, pero desafortunadamente esto aparato ideológico de control no permiten, intenta socavar toda posibilidad de reconocer cuáles son los enemigos, cuáles son la origen del hecho que hemos visto todo esto muerto ahí, y también no desenmascara esta falsa democracia que pretende exportarse también con la bomba, pero que son democracias burguesas, camufladas, la misma que ha tenido Venezuela en la Cuarta República, que siguen devastando con su sistema en crisis, repito, estructural, pero en crisis también de representatividad, porque siempre menos gente va a votar porque el pueblo sabe que vota pero no decide nada. Y a pesar de eso, este grupo de poderes se permite decir que en los países del sur, por ejemplo, Venezuela, antes de todo, cuando hay elecciones, que naturalmente una elección se gana por competencia, que sea 2 votos o sea 10.000 votos, se gana. Esto vale por gente que se elige en los países capitalistas con 10 votos o cuando hay poca persona que va a votar, pero aquí no va bien, porque la única democracia que vale es la democracia de la élite para ellos, lo estamos viendo ahorita. Geraldine, nos vamos a ir a un corte, pero vamos a seguir analizando contigo, tú que vienes de Italia, que vienes a compartir unos días con nosotros, compartir tus reflexiones. Vamos a analizar cómo se está manejando comunicacionalmente la situación de Rusia frente a la OTAN y, por supuesto, permitirnos, digamos, algunos videos de una entrevista que le hizo Telesur al vicecanciller para Asuntos de América Latina de Rusia, porque es importante en este momento de bloqueo comunicacional contra Rusia, nosotros servir de plataforma y de ventana para mostrar, digamos, los hechos tal como se van acercando a la verdad, aproximarnos a la verdad lo más que podamos. Nos vamos a un corte y seguimos con nuestra querida periodista, comunicadora italiana, Geraldine Colotti. Retornamos en La Balanza conversando con nuestra amiga, querida comunicadora Geraldine Colotti. Es un honor tener a nuestra hermana aquí en Venezuela, visitándonos como siempre y además compartiendo sus reflexiones respecto a la situación de la comunicación, sobre todo en el medio de esta guerra multidimensional, no solamente contra Venezuela, sino que se está dando a nivel mundial, una guerra contra la verdad, una guerra contra los pueblos en resistencia, una guerra contra, digamos, las alternativas frente al capitalismo salvaje y al capitalismo criminal, no hay otra forma de describirlo. Y en relación a esto hay una situación que estamos viviendo mundialmente y ha sido muy desconcertante y ha sido muy, digamos que se ha quitado la máscara, que es el bloqueo comunicacional contra Rusia en este momento, ¿no? A Rusia se le han cerrado todos los canales de comunicación en las redes convencionales, en nuestras redes sociales comunes. Estamos hablando de YouTube, estamos hablando de WhatsApp, estamos hablando de las redes sociales que han sido, digamos, los vehículos para nuestra comunicación a nivel global en los últimos años. Entonces nuestro deber en esta lucha por defender la verdad, por defender nuestra identidad, por defender nuestra solidaridad con los pueblos del mundo, es ser vehículo y plataforma
en este momento de Rusia, que tiene un blackout comunicacional total, total. Solamente nosotros somos ventana en este momento para conocer con objetividad los hechos que están ocurriendo en el conflicto entre Rusia y la OTAN, que han querido desde la narrativa imperialista hacer creer que es un conflicto entre Rusia y Ucrania, cuando Ucrania solamente está siendo utilizada desde hace algunos años para imponer una visión nazi en la región, que además implica unas masacres que han llevado adelante los ucranianos y han amenazado a la seguridad de la región. Yo quiero pedir al director, perdóname Geraldine, después te pido tu reflexión, pedir un video en el que el vicecanciller Alexander Shetinin nos habla sobre el por qué Rusia inicia la operación militar en Ucrania. Rueda, por favor, el video, director, para poder comprender de primera mano cuál es la situación. En primer término, nadie objeta que la paz es mejor que la guerra, que el diálogo es mejor que una confrontación, que las negociaciones son mejores que acciones bélicas. Nosotros siempre esperábamos a una solución política de las controversias que se maduraban en la política internacional a lo largo de las 3 últimas décadas como resultado de los retos lanzados por los países del Occidente en contra de nosotros. En primer término, lanzados por parte de los Estados Unidos. Pero en las últimas semanas, las líneas rojas que hemos trazado con toda claridad fueron cruzadas por los países del Occidente. ¿A qué me refiero yo? Pasaron 5 olas de la expansión de la OTAN y su infraestructura militar se ha acercado de una manera inmediata hacia las fronteras de la Federación de Rusia. Se realizó el llamado proyecto de Ucrania como proyecto de anti-Rusia. Ucrania se incorporó, de hecho, en las estructuras militares de la OTAN, lo que nos puso ante la amenaza para nuestra seguridad nacional. Ucrania se ha convertido en un estado agresivo, rusófobo, con clara ideología nazi. A lo largo de los 8 últimos años, la población de la región de Donbass sufrieron un genocidio en contra de ellos, que llevó consigo aproximadamente 15,000 personas, sin causar ningún tipo de preocupaciones de parte de los defensores de derechos humanos en el Occidente. Sabemos, y ahora sabemos con toda claridad, que existían planes de una ofensiva militar en contra de las repúblicas populares de Lugansk y de Donetsk, planeadas para el día 8 de marzo. Luego, Ucrania ha declarado pretensiones para crear llamada bomba nuclear sucia, así como de producir patógenos biológicos en su territorio, en cooperación con los Estados Unidos. Un elemento más. Vemos ahora todas las sanciones impuestas en contra de Rusia. Unas sanciones bien elaboradas, lo que significa que fueron preparados con antemano y son bien pensados en ese sentido. Acabamos de escuchar al vicecanciller para Asuntos de América Latina de la Federación Rusa, que nos explica por qué el 24 de febrero Rusia termina de tomar una decisión en una situación conflictiva que había ido a una escalada
de violencia generada por estos factores que asumieron el gobierno en Ucrania, que son de naturaleza y con objetivos nazifascistas en la región, y que pretendió o ha pretendido en estos últimos años, violando acuerdos internacionales, acuerdos inclusive con Rusia, seguir masacrando y cometiendo acciones genocidas contra la región del Donbass, específicamente contra 2 repúblicas que han declarado su independencia y que en este momento están siendo perseguidas permanentemente por Ucrania con la complicidad, el financiamiento, la direccionalidad de Estados Unidos y por supuesto, de su brazo armado, que es la Organización del Tratado del Atlántico Norte, al que pertenecen muchos países de Occidente, entre ellos muchos países de Europa. Italia también forma parte de la OTAN, España también forma parte de la OTAN. Contaba yo en el programa anterior que mi primera manifestación a la que yo fui cuando era pequeña, tenía 10 años, fue contra el ingreso de España a la OTAN. Esta situación en la que la OTAN quiere exacerbar un despliegue que pone en riesgo a la región y pone en riesgo, por supuesto, a Rusia y todo el proyecto que hay euroasiático, porque esto no tiene sino fines económicos, el control del gas, el control de la franja y del cinturón que va, digamos, a conectar Asia con Europa y que por supuesto va a cambiar, transformar las formas comerciales a nivel global y va a impactar obviamente digamos, en los intereses de Estados Unidos, en los intereses unipolares de Estados Unidos. Háblanos un poco porque es que esta narrativa que se ha construido en contra de Rusia ha generado una rusofobia en toda Europa, especialmente los canales de comunicación, los medios de comunicación, sobre todo los que he monitoreado en España, en Portugal y en Italia, han sido muy canallas en la narrativa contra Rusia, sin contar los antecedentes y sin contar cómo se construyó, cómo se constituyó este gobierno nazi de Ucrania. Sí, gracias Olga, porque estos son elementos de análisis muy importantes que, como tú estabas diciendo, son escondidos o no cuentan una realidad al revés, como decía Galeano, ¿no? Porque después de la caída de la Unión Soviética ha habido una balcanización del mundo que ha coincidido también con una balcanización de los cerebros, ¿no? Que nos impiden de ver en la globalidad los fenómenos geopolíticos, el origen, como tú estabas diciendo. Cuando hablamos de balcanización nos referimos a los procesos de fragmentación territorial y sí, los procesos de fragmentación de individuos entre un grupo social. Sí, los Balcanes, cuando se utilizan esta palabra para decir lo que pasó con todo su alrededor de revoluciones de colores, pero sobre todo la utilización del tema de la frontera como elemento desestabilizador a todos los niveles. Esto lo hemos visto con la tentativa también de utilizar la llamada media luna fértiles desde Bolivia, ni hablar de los corredores que intentan hacer aquí en Venezuela, ¿no? Separatista, pero el tema de la frontera que de alguna manera es también simbólico, porque ahí vemos que los laboratorios de guerra, que no tienen mucha fantasía, siempre utilizan la misma cosa, ¿no? Pero solamente se perfeccionan porque con las redes sociales es mucho más difícil ver de dónde está la realidad también a nivel de las informaciones que llegan de todo lado, ¿no? que te cuentan esto mundo al revés. Y este tema de la frontera ha sido utilizado también para desarrollar lo llamado conflicto étnico, donde parecía que el elemento religioso, por supuesto étnico, era el elemento predominante, donde se escondía la origen, la acción nefasta del imperialismo sobre esto. Hablando de los Balcanes ha sido muy evidente, Yugoslavia, que cuando había un sistema socialista donde todos estaban juntos, a pesar de la diferencia de la muchísima nacionalidad, cuando ellos hicieron explotar todo eso,
claro, después como una caja de diable que se descadena, pero no es sola, el imperialismo. Esto ya lo hemos visto desde 1994 en este gran laboratorio de guerra que es el continente africano, con el tema de Ruanda, donde por supuesto conflicto étnico se mataron entre ellos los habitantes de Ruanda, y detrás al contrario había las acciones del imperialismo francés, había la diferencia, digamos los temas y las contradicciones desde el colonialismo que había dominado hasta ahí, hasta las contradicciones presentes. Pero esto guión, esto esquemita, ellos intenta proponerlo aún más hoy en el marco de esta crisis estructural del capitalismo que necesita un reacomodo general. Este reacomodo pasa por el reacomodo geopolítico, donde mediante el ataque a Rusia se va por el ataque a China y todo lo que tú estabas diciendo, que no tenemos el tiempo de analizar en detalle, pero es también un reacomodo comercial. Ahí se sitúa Europa y no tenemos que olvidar que hay la cumbre de la OTAN en el centro de Europa, en Madrid, al final de junio, por la cual estamos trabajando como movimiento revolucionario. Una contracumbre. Por una contracumbre, claro. Pero ahí, por ejemplo, se habría tenido que poner un nuevo jefe de la OTAN y confirmaron el viejo, porque hay contradicciones entre los mismos bloques imperialistas, los de Europa, que todos son tiburones, solo que claro se unen entre ellos cuando se trata de posicionarse contra el enemigo común que somos nosotros, pero accionan de manera que nosotros no podemos identificar, nosotros digamos las masas populares que no tienen conciencia de los países capitalistas, no puede identificarse junta contra el enemigo común que son ellos. La cumbre de la OTAN muestra este tipo de batalla que hay entre los intereses interimperialistas y quiere que de nuevo Norteamérica imponga su multilateralismo bélico frente al contrario la redefinición de un mundo multicéntrico, multipolar, donde está Rusia, donde está posicionada Venezuela. Y ahí la propaganda de guerra. Sabemos que la llamada fake news existen por lo menos desde la antigua Roma y podemos decir que la víctima más grande de la propaganda, de la fake news, para llamarla así, han sido las mujeres, que siempre ha sido diabolizada, perseguida, descalificada, pero los mecanismos, como estaban diciendo, se perfeccionaron porque ahorita con la nueva tecnología, las redes sociales, estos temas son más complicados a averiguar, pero hemos visto cómo este tipo de propaganda de guerra ya funcionó con Irak cuando se inventaron la arma de destrucción masiva y ha continuado con Libia cuando y con Siria había una sola persona que estaba en Londres, parecía que es el gobierno en el exilio, y ni hablar de Juanito Alimaña, del autoproclamado que nadie ha elegido, pero hay un circo terrible que para robarse los reales se inventan que estos personajes son un supuesto presidente de no sé qué. Esto es el mismo circo. Nosotros, Geraldine, ciertamente lo que tú dices, ¿no? Hay una construcción de una falsa realidad, o sea, hay una construcción, una fantasía en realidad a una situación que ocurre en diferentes espacios. En el caso de Rusia, con Ucrania, se hace ver a Rusia como un invasor perverso que no tiene derecho a poner límites en el caso de Ucrania, pero no se explican. Por eso es que yo siempre invito a estudiar, vamos a revisar qué es la OTAN, cómo se conformó, cuáles fueron sus objetivos iniciales, porque la OTAN se conformó al principio para hacerle frente a la Unión Soviética, ese era el objetivo principal. Luego, cuando llega el momento en que la Unión Soviética va a una transformación, a una reestructuración, que aparece un tiempo de Guerra Fría en el que aparentemente el bloque soviético se estaba desmembrando
o realmente se está desmembrando, ellos cambian los objetivos porque resulta que el negocio de la guerra es un gran negocio. Cambiaron los objetivos, empezaron a intervenir en lugares como Yugoslavia, en los Balcanes, empezaron a intervenir en Irak, en Libia. Busquen, investiguen donde ustedes quieran, pero busquen las fuentes para que vean cuál ha sido el gasto militar de la OTAN en Irak, en Libia, en Siria, cuáles han sido las narrativas que luego el tiempo desmontó porque era mentira. En el caso de Irak no había ningún tipo de armas de destrucción masiva. En el caso de Libia, ciertamente destruyeron Libia después de haber sido una economía africana muy esplendorosa, pasó a ser un país totalmente quebrado, sus tribus totalmente enfrentadas, sin unidad de ningún tipo y sumidas en la miseria y en el tráfico incluso de personas. Igualmente en Siria, o sea, el discurso del dictador, del gobernante que no va a elecciones, aunque haya ido a elecciones y hacen toda una narrativa de que no hay democracia. Miren la situación que le tocó vivir a Siria. O sea, estamos ante la posibilidad ahorita de analizar esas narrativas que en algún momento nos quisieron imponer y que los medios de comunicación quiso que creyéramos. El caso Venezuela, como dice la profesora Colotti, ciertamente ahora estamos al punto de, a quien tuvo alguna duda puede darse cuenta de toda la fantasía que se construyó con una fiscalía paralela, con un supuesto tribunal supremo paralelo, con un supuesto presidente paralelo que además no existe en la Constitución, pero los medios de comunicación lo construyeron. ¿Para qué? Para robarnos el oro, para bloquearnos las cuentas, para robarnos Citgo, y lo mismo está ocurriendo con Rusia. No da tiempo a poner toda la entrevista, yo invito a ver la entrevista del vicecanciller que la hizo Telesur, excelente entrevista, donde además cuentan cómo en este momento diferentes bancos occidentales, así como el Banco de Inglaterra hizo con Venezuela, así como el Banco de Inglaterra y otros bancos hicieron con Libia en su momento, les han robado la mitad de las reservas internacionales que tenían colocadas en las bancas occidentales. En el caso de Libia, toda la reserva internacional, porque tenían toda la reserva en la banca europea, y en nuestro caso una muy buena parte de las reservas internacionales que estaban colocadas en las reservas europeas también. Entonces digamos que el esquema de bloqueo, de persecución es el mismo, y la narrativa de convertir en victimario a la víctima sigue siendo la misma. Por eso es que nosotros queremos ofrecer aquí información, reflexión y además invitarles a investigar, invitarles a estudiar, invitarles a conocer qué eran los tratados, cuáles eran los tratados que tenía Rusia con Ucrania, que llevaron a esta situación límite. ¿Qué está pasando? Porque Rusia está desmilitarizando a Ucrania bajo una operación obviamente muy fuerte de escalada, digamos, entre ambas naciones, y a desnazificar la región, que es lo más importante. Se militariza porque se quiere tener el control nazi de la región e ir expandiendo una situación de políticas nazis para toda los países que formaron parte de la Unión Soviética en su momento y que además ponen en riesgo a Europa en general. Vamos a un corte y seguimos analizando esto en el próximo segmento. Volvemos con la profesora Geraldine Colotti, comunicadora popular, comunicadora social,
una gran amiga, hermana nuestra, italiana de procedencia, pero muy venezolana de corazón. Nos acompaña estos días porque además está acompañando, digamos que algunas actividades de la universidad también internacional para la comunicación, que ha dado ya pasos importantes en su consolidación para formar comunicadores para la verdad, para desmontar las narrativas, las matrices que se han creado para el dominio, para servir a quienes intentan ocultar la realidad de los hechos, ¿no? Les recordamos que este libro, que uno de los últimos libros de Geraldine Colotti, Asedio a Venezuela, Paramilitarismo, Mentiras y Bloqueos, se puede conseguir también en digital, sí, en la página de 4F, sí, de la editorial. De la editorial Badel. Ah, de la editorial Badel. Bueno, aquí está el libro, uno de los últimos. Siempre que nos visita Geraldine nos trae un libro nuevo. Siempre nos permite tener acceso a sus entrevistas y a sus investigaciones periodísticas. Bueno, hablábamos de lo que está ocurriendo en Rusia y en Ucrania. Estamos hablando que el gobierno ruso no ha tenido otra alternativa ante la nazificación, es decir, políticas nazis, ideología nazi, con la consecuente actividad genocida de Ucrania sobre dos repúblicas independientes que se encuentran en la región del Donbass, que han cruzado la línea límite, la línea roja de la tolerancia dentro del esquema de seguridad nacional de cualquier país, en este caso de Rusia, que además es su vecino, y han cruzado la línea no solo al nazificar, al generar actividades genocidas, de persecución xenófoba contra los rusos, etcétera, etcétera, sino que además han prestado el territorio para la militarización con bases de la OTAN, que ponen en riesgo la seguridad y amenazan a Rusia y a los países vecinos de Euroasia. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, se han evidenciado proyectos de creación de bombas de naturaleza nuclear, bombas nucleares, y también la creación de patógenos. Nosotros vimos una pandemia terrible de 2 años, con la muerte de muchos amigos, de muchos familiares, con el dolor de todos los países del mundo que estuvieron involucrados en la pandemia por un patógeno terrible que fue el COVID-19. Se está denunciando efectivamente y se ha denunciado ante el Consejo de Seguridad, lo denunció Rusia recientemente en estos días, que se está elaborando patógenos con el financiamiento, patógenos para guerra biológica, con el financiamiento de Estados Unidos y sus países aliados. Entonces, la situación es dramática y pone en riesgo la seguridad del mundo. Nosotros, lo hemos dicho, no se justifica ninguna agresión, no se justifica la guerra, somos de naturaleza, por principios dialogantes, estamos llamadas a lograr la paz, a ser neutrales en esta situación entre Rusia y Ucrania, pero estamos también llamados a decir la verdad de los hechos. Entonces, en este momento, la verdad de los hechos queda en tus manos ahorita, Geraldine, sobre cómo pensar la situación de Rusia y Ucrania en estos últimos minutos que nos quedan. Sí, gracias, Olga. Yo invito a ver una entrevista extraordinaria desde el punto de vista profesional también que hizo Ernesto Villegas al embajador de Rusia en Venezuela. Porque toda la pregunta que uno se hace en esta circunstancia, ellos se la hizo. No ha habido ninguna zona escondida y quedó muy bien, porque tampoco el embajador se escondió. Entonces, de verdad la invito a ver, porque el mismo embajador vino también a hacer una ponencia en la UICOM, donde denunció cómo esta propaganda de guerra, que oculta las verdaderas razones, pasó por Italia también, donde un gran periódico puso una foto. Esto es interesante como episodio porque puso una foto de una masacre
de los ucranianos, los nazis ucranianos, dejando entender que eran los rusos contra civiles ucranianos. Y lo peor ha sido que el director de este periódico, frente a alguna protesta, no mucha, de verdad, se justificó diciendo que esto era pluralismo de la información, porque ellos no puso ninguna cosa bajo la foto. Lástima que todo lo que había alrededor de esta imagen, en primera página, estaba indicando que los horrores de la guerra eran culpa de Putin, culpa de la Rusia, ¿no? Y esto, repito, no es cosa nueva, porque siempre lo han hecho tomando posiciones. Con Venezuela la censura, como vemos en lo que no están de acuerdo con esta campaña de mentira, desde Italia a todos los países de Europa es muy fuerte, pero con Venezuela ha sido gigantesca. La época de la guarimba, ni hablar de la Asamblea Nacional Constituyente, todas las voces han sido silenciadas, perseguidas. Todos los periodistas tenían que ser subalternos a estos cuentos de régimen que empieza por Washington, pasa por España, por Madrid, todo, y después se perfecciona en los países como Italia, que tiene mucha experiencia en esta, digamos, recomposición de la verdad bélica, ¿no? Esto pero tiene siempre que ver, tú lo estabas diciendo con mucha precisión, con los intereses del complejo militar industrial, que no son solamente los intereses de guerra que se ven, ¿no? que los gastos militares, que aumentó muchísimo, y siempre les sirve esta guerra para reposicionarse con un gasto militar, sobre todo con respecto a la OTAN, de los países que tienen alguna duda, no duda política, pero duda de interés material en el marco de Europa, pero les sirve para reacomodar toda la sociedad del control a nivel bélico. No se cuenta mucho de toda que es la guerra espacial, de todo lo que es el enfrentamiento bajo los océanos y que reposiciona digamos, el dominio de algunas grandes multinacionales de la seguridad, ni hablar de los mercenarios, donde Colombia, por ejemplo, que es un socio, el socio de América Latina, a pesar de no ser miembro, ¿no? Pero el único que es socio de la OTAN en América Latina, es muy importante porque es digamos... Prestan para militares. Totalmente. Para este tipo de acciones. Claro, esa es la industria de guerra, pero también es la industria de control social, porque ellos saben, este modelo devastador va a provocar, también por el desastre ambiental que está haciendo, masas de desesperados que si encuentra, como pasó en Venezuela, como pasó en el siglo de antes, un partido revolucionario que le organice y que le entregue de nuevo una visión y una dignidad colectiva, claro, ellos saben que esta clase, estos sectores populares son los que, como ya nos decía Marx, tiene la tarea de ponerle al basurero de la historia. Entonces tiene que controlar a nivel social. Todo este dinero, ¿dónde lo ponen? No para resolver la causa de la injusticia, sino para poner más policía, más carabineros en nuestro caso, y más jueces para controlar el conflicto de clase, no para resolver las razones que empiezan por entregar al pueblo el trabajo, los derechos básicos, ¿no? Nosotros nos tenemos que despedir, Geraldine. Gracias por venir desde Italia a acompañarnos y además a reflexionar con nosotros sobre la importancia de convertirnos en la voz de los que no tienen voz y además buscar siempre la verdad, buscar el conocimiento donde quiera que se encuentre para poder hacerse un criterio y desde ese criterio, lo más objetivo posible, emitir un juicio, ¿no? Y no dejar que caigamos en manos de esta narrativa contra la verdad, esta narrativa que desfigura la realidad. Gracias, Geraldine, por acompañarnos. Muchísima
muchísimos honores tenemos nosotros de tenerte aquí con nosotros, tener a compañeros de tu nivel, de tu militancia por la verdad, de tu lucha de toda una vida, que nos acompañen en este momento. Nosotros vamos a seguir analizando en otros programas el tema particular de lo que está ocurriendo en este momento en Euroasia, particularmente entre Rusia y Ucrania, para seguir siendo la voz de los que no tienen voz y para que ustedes puedan tener un criterio y saber dónde buscar más información para hacerse su propio criterio. Muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en La Balanza.